¿Alguna vez sentiste que tu simple presencia incomoda a las personas que se supone deben amarte más? No porque hayas hecho algo malo, sino porque decidiste vivir una vida distinta, construir tu camino lejos de las expectativas familiares. Yo no creía que eso fuera posible, hasta el día en que me dejaron fuera del cumpleaños número 70 de mi padre. Mi nombre es Clara Reyes y hace apenas unas semanas me encontré de pie, frente al portón cerrado del Club El Prado, con un regalo en las manos y un nudo en la garganta. Era una tarde tibia de sábado en Medellín y yo acababa de regresar de un viaje internacional solo para esto. Me había tomado el tiempo, el esfuerzo, incluso pedí permiso en el trabajo. Pero nada de eso importó. Fue mi hermano Andrés quien me lo dijo sin rodeos, con una lista en la mano y el mismo tono que usaría un portero de hotel con un desconocido. Tú no estás en la lista, Clara. En ese momento, entendí que el problema no era mi presencia, era mi existencia, y que la familia no siempre rechaza lo malo. A veces rechaza lo que no puede controlar. Durante años, traté de entender en qué momento dejé de encajar, o si acaso alguna vez lo hice. La verdad es que crecí en una familia donde todos parecían tener un papel muy claro, menos yo. Mi hermana mayor, Natalia, era la brillante, la estructurada, la que nunca rompía una regla. Mi hermano menor, Andrés, era el divertido, el simpático, el que con solo una sonrisa conseguía todo. Yo, en cambio, era un paréntesis. No tenía una etiqueta clara, pero sí una sensación constante de estar entre sombras. Mi padre, Elías, era un hombre tradicional, ingeniero civil, respetado en su comunidad. Mi madre, Teresa, era una anfitriona impecable, siempre pendiente de los almuerzos dominicales, las flores frescas en la mesa y la reputación ante los vecinos. En esa estructura impecable, mi sensibilidad resultaba incómoda. Yo preguntaba demasiado, lloraba por detalles que nadie notaba, y prefería leer sola antes que jugar con los demás niños. Mi madre solía decir que era demasiado intensa para tener apenas 7 años. Natalia, en cambio, a esa misma edad ya organizaba sus propios horarios semanales. Recuerdo con nitidez una escena que nunca conté a nadie. Tenía 8 años y se celebraba el Día de la Familia en mi colegio. Cada alumno debía llevar un dibujo sobre lo que significaba su familia. Yo pasé horas haciendo el mío, con crayones y tijeras, dibujando una casa con ventanas abiertas y cada miembro en su habitación, pero conectados por hilos de colores. Cuando lo mostré en clase, mi profesora se emocionó, pero en casa, al enseñarle en la cena, mi madre frunció el ceño. ¡Qué desorden!, dijo, y Natalia agregó, parece que cada uno estuviera en su propio mundo. Quizás sin querer, tenían razón, éramos así. Sin embargo, mi padre tenía una forma distinta de mirarme. En las noches, cuando todos dormían, me encontraba despierta en el balcón con un libro y se sentaba a mi lado en silencio. No hablábamos mucho, pero me señalaba las estrellas. Me enseñó a reconocer Orión, Escorpio y la Cruz del Sur. Una vez me dijo que mi mente funcionaba como un telescopio. Veía lo que otros ni siquiera miraban. Esa frase se me quedó grabada. En casa, sin embargo, las comparaciones eran inevitables. Natalia recibía diplomas en cada entrega de notas y sus logos ocupaban una pared entera del estudio. A mí también me iba bien, pero mis triunfos eran discretos. Una mención honorífica en literatura que desapareció de la nevera en menos de una semana, un cuento premiado que nadie leyó completo. Cuando intentaba hablar de mis intereses, sentía que interrumpía algo más importante. Andrés contaba un chiste y todos reían. Yo compartía una idea y caía el silencio. A los 13 años, escribí un poema para el aniversario de mis padres. Se lo entregué a mi madre envuelto con una cinta roja.
Lo guardó sin leerlo en ese momento. Lo encontré semanas después, doblado y olvidado dentro de una revista. No lo mencionó nunca. No fue maldad, lo sé ahora. Pero en ese gesto entendí que algunas personas no saben cómo recibir el amor que no reconocen como propio. Mi adolescencia fue una etapa silenciosa. Aprendí a ser eficiente, a no causar problemas, a no esperar reconocimiento. Descubrí que la independencia emocional era mi mejor escudo. Empecé a mirar hacia afuera, a imaginar mi vida lejos de allí, no porque odiara a mi familia, sino porque deseaba sentirme parte de algo sin tener que demostrarlo todo el tiempo. Y así, sin drama, sin rupturas abiertas, comencé a construir una distancia, invisible al principio, pero cada vez más firme. Una distancia que creí irreversible, hasta el día en que descubrí que ya no sabían cómo recibirme, ni yo cómo regresar. Esa distancia, que comenzó como un acto de autoprotección en mi adolescencia, se transformó en un camino sin retorno cuando tomé la decisión que cambió mi vida. Aceptar una beca completa para estudiar Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mientras todos esperaban que me quedara en Medellín y siguiera una carrera más tradicional, preferiblemente en contaduría o derecho, yo sentía que el mundo me llamaba desde otro lugar. Mi padre no dijo nada, solo asintió, pero mi madre, con una sonrisa forzada, murmuró que esperaba que no me olvidara de dónde venía. Natalia, fiel a su estilo, me deseó suerte con ese sueño bohemio. Andrés solo preguntó si iba a vivir cerca de alguna playa. Barcelona fue para mí una revelación. Por primera vez en mi vida, sentí que no tenía que disculparme por ser como era. Las conversaciones con profesores, los debates en clase, la diversidad de pensamientos, todo eso encendía algo dentro de mí. Me especialicé en políticas públicas con enfoque en equidad de género y desarrollo sostenible. A los 25 años, ya coordinaba proyectos para mejorar el acceso a la educación de mujeres rurales en distintas regiones de América Latina. Me convertí en algo que mi familia nunca supo cómo nombrar. Una profesional respetada, pero también una mujer con ideas firmes que desafiaban estructuras antiguas. Cada vez que volvía a Medellín en Navidad o Semana Santa, notaba cómo la brecha se hacía más grande. A mi llegada, las conversaciones se limitaban a preguntas superficiales. ¿Seguís en eso de las mujeres? ¿Cierto? Preguntaba mi madre, sin mirar. Natalia hablaba sin parar de su vida con Sebastián, su esposo abogado que trabajaba para una firma poderosa y cada vez más cercana al círculo político de la ciudad. Andrés ya había dejado de estudiar y se dedicaba a administrar, con más desorden que eficacia, un bar que había heredado del tío Carlos. Mis logros profesionales no parecían generar admiración, sino incomodidad. Cuando mencionaba algún proyecto en Chile o un congreso en Bruselas, se cambiaba de tema rápidamente. Mi madre, en una ocasión, me dijo que admiraba mi independencia, pero que a veces parecía que mi vida era pura pantalla. Natalia no disimulaba su fastidio. Qué bueno que puedas viajar tanto. Yo apenas tengo tiempo para llevar a papá a sus citas médicas. Intenté cerrar esa brecha enviando regalos. Una cafetera italiana para mi madre que le recordara los años que vivió en Roma de joven, libros de historia para mi padre. Incluso ayudé económicamente con parte de una reforma en la casa cuando dijeron que no podían cubrir todos los gastos. Pero todo se recibía con una cortesía distante, como si yo intentara comprar afecto desde lejos. El punto de inflexión llegó durante una cena familiar de fin de año. Yo había regresado de Bogotá, donde había sido invitada a presentar una propuesta ante el Ministerio de Educación. Estaba emocionada, quería compartirlo. Mientras hablaba, Natalia me interrumpió con una risa seca. «Clarita, vos siempre tan intelectual. Pero decime algo, ¿todo eso sirve para algo real?
porque yo no veo a ninguna niña pobre viviendo en nuestra cuadra. La frase cayó como un cuchillo. El resto guardó silencio, quizás incómodo, pero nadie dijo nada. Yo solo respiré hondo. Me levanté de la mesa y me fui al jardín. Fue mi padre quien me siguió unos minutos después. Me puso la mano en el hombro, sin decir palabra. Pero esa noche, por dentro, algo en mí se rompió. A partir de ahí, mis visitas fueron más breves y más espaciadas. Empecé a sentir que, aunque aún me llamaban hija, ya no me veían como tal. La madre que solía abrazarme cuando llegaba del colegio parecía más interesada en los almuerzos de beneficencia de su parroquia. El padre que me hablaba de constelaciones ahora solo comentaba el clima. Natalia y Andrés, por su parte, se habían consolidado como los pilares de la familia. Natalia como la organizadora, la que lo resolvía todo. Andrés como el hijo que estaba siempre cerca, aunque no hiciera demasiado. Un día, durante una videollamada con mi madre, le conté que iba a recibir un reconocimiento internacional por mi trabajo. Ella se limitó a sonreír y decir que qué bueno. Luego me preguntó si ya había pensado en congelar óvulos. Que el tiempo no perdona, mija. No supe qué responder. Ese era su lenguaje para decirme que, pese a todo lo que lograra, seguiría siendo, a sus ojos, una mujer incompleta. Lo más doloroso no era el rechazo explícito, sino la indiferencia pasiva, como si mi vida fuera un decorado lejano que apenas les interesaba. Pero yo seguía creyendo que, tal vez, en el fondo, aún podía volver a ser parte. Hasta que todo cambió con una publicación en redes sociales. Una foto, un evento, un nombre ausente. Y supe que no era una omisión. Era una decisión. Una herida silenciosa que finalmente se hizo visible. Fue una noche cualquiera, de esas en las que el cansancio no permite dormir, pero el pensamiento tampoco permite descansar. Estaba revisando documentos para una reunión virtual con una organización en Oaxaca cuando, por costumbre más que por interés, abrí Instagram. Lo primero que vi fue una foto publicada por Natalia. Ella, Andrés y mis padres sonreían frente a un cartel dorado que decía 70 años de Elías. Mi padre, de traje oscuro y corbata azul, sostenía una copa de vino. Mi madre estaba radiante con un vestido verde oliva que yo misma le había regalado hace 3 años. Todos estaban allí, todos, menos yo. Pasé a las historias, una tras otra, con detalles del evento, la decoración con luces cálidas, los platos servidos con esmero, la música de cuerdas, los discursos. Incluso habían viajado primos de Bucaramanga, una tía de Panamá. Yo no había recibido ni una invitación, ni siquiera un mensaje. Llamé inmediatamente a mi madre. Respondió con voz apagada. Hola, mi amor, qué sorpresa. ¿Todo bien? Respiré hondo. Vi las fotos del cumpleaños de papá. ¿Hubo algún error? ¿Se les olvidó decirme? Hubo un silencio. Luego, dijo con cautela, pensamos que estabas con tu proyecto en Nueva York. No queríamos interrumpirte. No supe si fue mentira o excusa. Tal vez ambas cosas. Habría movido cielo y tierra para estar. Le respondí con una calma que me sorprendió. Lo sé, dijo, y colgó después de un te quiero que sonó más a culpa que a cariño. Esa noche no dormí, tampoco la siguiente. Finalmente, decidí que no podía dejarlo así. Reservé un vuelo para el siguiente fin de semana desde Ciudad de México a Medellín. Compré un regalo especial, una cámara Leica restaurada, igual a la que mi padre usaba en sus años de aficionado a la fotografía. La encontré en una tienda de antigüedades y pedí que le grabaran su nombre. Añadí una tarjeta que decía: a través de tu lente aprendí a ver el mundo. Hoy quiero que mires también el mío. No sabía si la recibiría,
pero necesitaba intentarlo. Busqué también un atuendo sobrio pero elegante. Pantalón marfil, blusa de seda azul oscuro y unos pendientes discretos que mamá me había regalado en mi graduación. No por apariencia, sino porque quería que, si me veía, supiera que aún recordaba los detalles. Reservé habitación en un hotel cercano. No podía dormir en la casa familiar. Esa ya no era mi casa. El sábado amaneció soleado. Caminé hasta el Club El Prado con el regalo en la mano, envuelto en papel negro con lazo plateado. Al llegar, vi autos conocidos. El de Natalia, el de Andrés, el de la tía Marta. Me acerqué a la entrada. Un joven con lista en mano me preguntó mi nombre. Antes de que pudiera decirlo, escuché una voz conocida a mi espalda. No es necesario, Felipe. Ella no está en la lista. Me giré. Era Andrés. Traje gris, gafas de sol, mirada fría. ¿Perdón?, pregunté. Lo siento, Clara. Este evento es para la familia. No queríamos escenas. Sentí como me temblaban las piernas, pero me mantuve erguida. Andrés, soy su hija. Él sonrió con ironía. Has estado muy ocupada para recordarlo. Quise pasar, pero me lo impidió con el cuerpo. En ese momento apareció Natalia. Llevaba un vestido rojo, maquillaje impecable. Clara, no hagamos de esto un drama. Este día es de papá. No viniste a la planeación, no ayudaste con nada. No tiene sentido que aparezcas ahora como si todo estuviera bien. Hablé con mamá, dije, me dijo que podía venir. Natalia encogió los hombros. Mamá odia los conflictos. Te dijo eso porque no sabe decir que no. Pero la decisión ya estaba tomada. La frialdad con la que lo dijo fue peor que el rechazo. Nadie en la entrada decía nada. Algunos invitados miraban de reojo, murmuraban. Quise buscar a mi padre, pero Natalia se adelantó. Está dando un discurso. No lo interrumpas. No le hagas esto. Ese esto sonó como si mi presencia fuera una amenaza, una herida que debía esconderse bajo la alfombra del evento perfecto. Guardé silencio por un momento. Luego extendí el regalo hacia Andrés. Dáselo, por favor. Es para él. Lo tomó sin mirarme. ¿Algo más?, preguntó. Sentí una oleada de rabia, pero no la mostré. Solo dije, dile que lo quiero, aunque ya no sepa quién soy. Di media vuelta, caminé hasta la calle y solo cuando estuve sola, sentí como la respiración se me entrecortaba. Me senté en una banca. No lloré, no quería hacerlo allí, frente al club donde acababan de excluirme como si fuera una extraña. Saqué el celular, abrí una foto antigua con papá enseñándome a usar su vieja cámara y pensé, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuándo mi amor se volvió una molestia? ¿En qué momento una vida construida con propósito se convirtió, para ellos, en una traición? Lo que no sabía entonces era que alguien más había presenciado todo, y que mi historia, lejos de cerrarse allí, estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba a punto de llamar un taxi cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. No quería girarme. Pensé que sería Natalia, otra vez con su voz condescendiente y su impecable lógica familiar. Pero la voz que oí fue más suave, más contenida. Clara, espera. Me volteé lentamente. Era Sebastián, el esposo de Natalia. Llevaba el saco en la mano, sudaba ligeramente y tenía una expresión que no había visto nunca en él. Incomodidad genuina. No quería dejarte ir sin hablar, dijo, mirándome directamente. Lo que acaba de pasar fue incorrecto. Asentí, sin saber bien qué responder. Me imaginaba que no estarías de acuerdo, pero pensé que al menos ibas a decir algo. Él bajó la mirada,
Es más complicado de lo que parece. ¿En serio? Pregunté con un tono que ni intentó disimular el sarcasmo. ¿Qué parte es complicada? Ver cómo echan a tu cuñada de un cumpleaños familiar sin motivo válido y quedarte callado. Sebastián tragó saliva. Clara, hay algo que no sabes. De hecho, vengo queriéndotelo decir hace meses, pero no encontraba el momento. Se acercó un poco más, como se temía que alguien lo oyera. Yo trabajo en tu empresa. Me quedé en silencio. Parpadeé. ¿Cómo decís? Trabajo en tu organización, Fundación Equidad. Me contrataron hace 10 meses, en el área legal. Empecé en el equipo de Bogotá, pero hace 3 meses pedí traslado a Medellín para estar más cerca de Natalia los fines de semana. Las piezas empezaron a encajar. Recordaba vagamente el apellido y la recomendación que vino del área de recursos humanos, pero nunca lo había relacionado con el Sebastián que veía en cenas familiares. No me lo dijiste, murmuré. No sabía si debía. Natalia no quería que se supiera. Hizo una pausa, pero al verte hoy allí, parada con ese regalo en la mano, no pude seguir callando. Sebastián se sentó a mi lado en la banca. He visto cómo hablas en reuniones. Cómo lideras con criterio y empatía. El respeto que te tienen tus equipos. En la oficina, sos otra persona. O mejor dicho, sos vos, pero libre. Cuando me di cuenta de que vos eras Clara Reyes, mi jefa, me costó creer que la misma mujer que admiraban tanto era la misma de la que Natalia hablaba con desprecio en casa. Lo miré de reojo. ¿Con desprecio? Asintió. Desde que te conozco, Natalia ha construido un relato sobre vos. Que sos fría, que solo te importa el trabajo, que te alejaste voluntariamente, que hiciste sufrir a tus padres, que elegiste estar lejos. Respiré hondo. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. ¿Y vos? ¿Qué hiciste mientras ella repetía eso? Al principio, nada. No quería problemas, pero después empecé a ver las contradicciones, sobre todo cuando tu nombre aparecía en informes, cuando escuchaba comentarios sobre lo que habías logrado. No coincidía con lo que ella decía. Y hoy, cuando te vi ahí fuera, rechazada, entendí que tenía que hacer algo. Lo observé en silencio unos segundos. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté. Me miró con una mezcla de nervios y decisión. Voy a decir la verdad. Y lo hizo. Me acompañó de nuevo al club. No por la entrada principal, donde Andrés aún actuaba como guardián de la moral familiar, sino por la lateral. Una camarera conocida de Sebastián nos dejó pasar sin hacer preguntas. La fiesta continuaba, ahora con música y copas brindando por la vida de Elías. Algunos invitados empezaban a bailar, otros se acercaban a la mesa de postres. Mi padre aún no me había visto. Sebastián subió al escenario improvisado con el micrófono en la mano antes de que pudiera detenerlo. Al principio, pensé que iba a brindar, pero entonces dijo, con voz firme, «Disculpen un momento. Antes de continuar, quiero presentar a una persona muy especial. No solo por lo que representa para esta familia, sino porque muchos aquí no saben la historia completa». Hizo una pausa. Esta es Clara Reyes, hija de don Elías, pero también, y con mucho orgullo, mi jefa en Fundación Equidad. El silencio fue inmediato. Los murmullos se apagaron como por arte de magia. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Vi a mi madre fruncir el ceño, sorprendida. A Natalia abrir los ojos como si hubiera presenciado una traición. A Andrés apretar la mandíbula. Pero mi padre se quedó inmóvil. Me miró largo. Su expresión pasó de desconcierto a una emoción que no supe leer de inmediato. Mi madre se levantó con lentitud. Caminó hacia mí.
No sabía que venías, dijo. Tampoco sabía que te habían dejado fuera. Le respondí en voz baja, porque nunca me invitaron. Fue entonces cuando su rostro se descompuso. En ese instante, todo el artificio de la fiesta perfecta se rompió. Ya no importaban las luces, las flores ni los discursos. Lo único que quedaba era la verdad. Y finalmente, después de años de silencios, alguien se había atrevido a nombrarla. La tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un suspiro. Mi madre seguía mirándome como si intentara reconstruir los fragmentos de una imagen que no coincidía con lo que le habían contado durante años. Mi padre se acercó con paso lento, su rostro endurecido por la confusión. «¿Por qué no dijiste que ibas a venir?», fue lo único que logró articular. Yo lo miré directo a los ojos. «¿Por qué si lo dije? Porque le hablé a mamá. Porque siempre estoy diciendo que quiero estar, pero nadie escucha». Hubo un murmullo generalizado. Natalia apareció entre los invitados, visiblemente alterada, los ojos húmedos, la mandíbula tensa. «Esto no es el lugar para esta escena», murmuró entre dientes, intentando mantener una dignidad que ya se desmoronaba. La miré con calma. El lugar para la verdad es donde se ha construido una mentira. Los invitados empezaron a apartarse, incómodos. Fue mi madre quien tomó la iniciativa. «Vamos a otro espacio», dijo, señalando una sala lateral. Allí entramos. Ella, mi padre, Natalia, Sebastián y yo. Un pequeño salón con muebles antiguos y alfombra beige. Cuando la puerta se cerró, por fin cayó el telón. «Natalia», comenzó mi madre sin levantar la voz. «Vos sabías que Clara había hablado conmigo para venir». Mi hermana bajó la mirada. «Sí, pero pensé que no lo haría. Siempre dice que viene y luego algo de trabajo se cruza». Me mantuve en silencio. Ya no se trataba de defenderme, sino de que cada uno asumiera lo suyo. «¿Y por qué no me dijiste eso?», insistió mi madre. Natalia tragó saliva. «Porque pensé que no era importante. Porque ya habíamos organizado todo». Fue mi padre quien habló entonces, con voz grave. «¿Y vos también, Andrés?». Estaban todos de acuerdo en excluirla. Andrés no estaba presente, pero su ausencia en la sala ya era una respuesta. «Estoy cansada», dijo mi madre, sentándose en un sillón como si acabara de cargar con años de peso no dicho. «Cansada de guardar las formas, de callar para evitar conflictos. No sabía que se había vuelto costumbre dejar a tu hermana fuera de la familia». Me acerqué lentamente, me arrodillé frente a ella. «Yo solo quería estar, mamá, no para brillar ni para competir, solo para ser parte, como antes cuando me enseñabas a bailar en la cocina». Ella me tomó las manos con fuerza. Yo también me alejé, sin darme cuenta. Permití que otros decidieran por mí. Natalia no soportó más. Se levantó abruptamente. ¿Y yo qué? Yo no he estado aquí cuidándolos, resolviendo, acompañando. Mientras ella está en París o en México, donde sea, yo estoy cada semana ayudando a mamá con el médico, escuchando los enredos de papá, lidiando con todo. Su voz se quebró, y sin embargo, ella siempre es la que brilla, la que todos admiran, incluso vos, Sebastián. ¿Por qué no me defendiste? Él respiró profundo, porque defenderte no significa justificar lo injustificable. La miró con una mezcla de tristeza y respeto. Te quiero, pero no puedo seguir avalando una narrativa donde Clara es la enemiga solo porque eligió una vida diferente. Las palabras quedaron flotando. Yo también sentí algo quebrarse dentro. No odio, no revancha. Dolor, sí, pero también compasión.
Habíamos sido niñas criadas en el mismo hogar, pero en mundos distintos. Yo, tratando de ser vista. Ella, intentando ser indispensable. Ambas atrapadas en roles que no elegimos. Mi padre, que hasta entonces se había mantenido callado, se aclaró la garganta. Yo también tengo culpa. Siempre pensé que lo importante era que las cosas funcionaran, que cada quien supiera su lugar. Pero no me di cuenta que en ese esquema te dejábamos afuera, Clara. Me miró con sinceridad. Y eso no tiene justificación. Te fallamos. Asentí. No necesitaba más. No en ese momento. Propuse entonces algo que me había estado rondando desde hacía tiempo. Iniciar un proceso de terapia familiar. No como castigo, sino como camino. No podemos cambiar el pasado, dije, pero sí podemos elegir cómo seguir. Mi madre asintió. Estoy dispuesta. Sebastián también. Mi padre, tras pensarlo unos segundos, murmuró. ¿Por mí? Sí, es hora. Natalia, en cambio, se mantuvo en silencio, los ojos llenos de lágrimas. No dijo que sí, tampoco que no. Solo salió de la sala sin mirar a nadie. Esa noche, cuando la fiesta ya se había disuelto, me quedé un momento en el estacionamiento. Miré el cielo, como cuando era niña en el balcón con papá. Las estrellas seguían allí, tercas, brillando pese a las nubes. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, algo en mí se alineaba. No era perdón automático, ni reconciliación perfecta. Era un punto de partida. La justicia emocional no llega cuando el otro se disculpa. Llega cuando uno deja de cargar con la culpa ajena. Cuando decidís, con todo tu pasado a cuestas, seguir caminando. Y esta vez, con los ojos bien abiertos. Volví a mi oficina en Ciudad de México el lunes siguiente, con el corazón revuelto pero con una claridad que hacía tiempo no sentía. Esa confrontación familiar no fue solo un punto de quiebre personal, también marcó un antes y un después en cómo me veo como líder. Por años, creí que ser fuerte era no hablar de lo que dolía. Hoy entiendo que la verdadera fuerza está en mostrarse con verdad, incluso cuando la voz tiembla. Durante una sesión con mi coach ejecutiva, le conté lo ocurrido. Ella me dijo algo que no olvidaré. Los sistemas familiares, igual que los corporativos, tienen jerarquías, lealtades y silencios. Romper uno de esos patrones requiere más valentía que cualquier logro profesional. Tenía razón. Sé que esta historia no es solo mía. Muchos han sido pariente incómodo, la hija distinta, el hermano que se fue. Por eso quiero cerrar este video con una invitación. ¿Alguna vez te sentiste desplazado por tu propia familia? ¿Tu historia también fue reescrita por otros? Cuéntala en los comentarios, porque narrarnos también es sanarnos. Si esta historia te tocó, compártela, suscríbete y activa la campanita. Puede que alguien que lo necesita aún no sepa que no está solo. Nos vemos en el próximo capítulo.